todos nosotros, de hecho en el año, durante el año y ahora tal vez más en Navidad, hemos comprado cosas que necesitan configurarse. Necesitas hacerle un setup. Necesitas comprarlo, abrirlo y hacerle un setup o que determinemos los parámetros a través de las configuraciones en estos aparatos para determinar cómo va a funcionar este equipo. Por ejemplo, en un celular, a todos nos gustan los celulares nuevos, ¿verdad? Cuando sale el celular nuevo, una de las cosas que tú tienes que hacer es determinar el idioma de tu celular. Si va a ser en inglés, en chino, en español, en inglés, como sea. Tú determinas el idioma. Esta configuración va a determinar todo el texto, ¿verdad? Cómo se va a leer, cómo van a estar las indicaciones puestas en tu celular, todas estas cosas. Lo siguiente que haces es determinar la región en donde se encuentra tu celular, en las Américas, en Europa, en Asia, ¿verdad? Vas configurando todas estas cosas. Y tercero, determinas el horario de la región, ¿verdad? Aquí en Dallas tenemos el horario central, ¿verdad? Pero si estuvieras en California van 2 horas antes, ¿verdad? Si fuera en Australia, de hecho si ellos celebraron, yo recibí una felicitación del año nuevo el 31 de España, porque ellos van 7 horas adelante, entonces a ellos les llegó el año nuevo primero. Entonces todas esas cosas las vas configurando, vas haciendo este setup para determinar cómo se va a relacionar, cómo va a funcionar tu equipo. Y entre más profundo nos veamos y nos metamos, ¿verdad?, en nuestros aparatos, más puede determinar las cosas, cómo funcionen para satisfacer tu necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? ¿Qué es lo que generalmente hacemos cuando ya la regamos y no sabemos qué hacer? ¿Qué es lo que todos hacemos? Lo apagas y lo prendes, ¿no? Y dices, híjole, pues voy a ver si ya jala, ¿verdad? Y si no jala, ¿qué es lo que haces? Tratas tú mismo, ¿no? Le empiezas a picar, le empiezas a cambiar, luego ya no te acuerdas dónde te metiste, ya no sabes qué hiciste. Y si no podemos, le preguntamos a nuestro amigo el nerd que todo sabe de tecnología, ¿verdad? Ese que le gusta Apple o que le gusta Android o que le gusta todas esas cosas, empiezas a meter y dices, ¿cómo es esto? Si no funciona eso, ¿a dónde te vas? A YouTube. Por YouTube lo sabe todo, es YouTube Certified, ¿verdad? Certificado por YouTube. Le puedes decir a la gente, esto lo aprendí en YouTube, es certificado por los expertos de YouTube, ¿verdad? Que no son expertos, pero bueno, te metes a YouTube y si no pasa eso, ¿a dónde te vas? Muy bien, a la tienda, ¿verdad? ¿O te vas con quién? Con la compañía que hizo el aparato. En estos casos, cuando a mí me ha tocado que mi celular ya se me trabó y tiene problemas, ¿qué es lo que hago? Hablo a la tienda y ¿qué es lo que me dicen las personas? Generalmente, tenemos que hacer un reset. Tenemos que reconfigurar su aparato. ¿Y por qué hacemos un reset? Porque el reset lo que hace es borra todas las configuraciones que tú hiciste que en algún momento generaron conflictos en tu aparato, ¿verdad? En tu celular o en tu iPad o en tu computadora. Generó un conflicto y cuando haces un reset, borra todas esas configuraciones, todos esos parámetros que tú instalaste. ¿Y qué instala? Los parámetros de la empresa, los parámetros iniciales, los parámetros que fueron hechos y establecidos en el aparato para que este aparato funcionara correctamente. Vuelves a poner este aparato con todas las configuraciones de fábrica, las cuales garantizan y proveen la configuración correcta para que el dispositivo funcione correctamente al 100% de su potencial. ¿Verdad? Hace el reset y vuelve al diseño original. ¿Qué hace esto? Se deshace de virus, ¿verdad? En las computadoras, generalmente las PCs que te dicen, borra toda la computadora, vamos a instalar de nuevo el sistema operativo que nos va a dar, garantizar el rendimiento del aparato al 100%. Remueve las fallas del software, ¿verdad? Inicia todo, lo restaura a la forma que su diseñador lo hizo para que funcionara, di conmigo, perfectamente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas al empezar este año. Hoy vivimos en un mundo el cual se ha infectado de diferentes virus. En países
en que las configuraciones, ¿verdad?, que se han tratado de hacer o que han tratado de hacer nuestros líderes o nuestros gobiernos o comunidades con el fin, y lo digo entre paréntesis, con el fin de ¿qué? De satisfacer nuestros deseos y nuestras emociones, han generado que se corrompa el diseño perfecto que aseguraba el funcionamiento correcto de la humanidad, para que al final del día pudiera experimentar la verdadera satisfacción y plenitud que el fruto de vivir bajo los parámetros que determinó Dios, el Dios que nos creó. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos viviendo en un mundo que ha infiltrado, ha tratado con el fin de complacer tus deseos y tus emociones, o nuestras emociones, o nuestros deseos, los deseos y emociones del mundo. Ha tratado de configurar, ha tratado de restablecer, de modificar parámetros, de modificar instituciones, con el fin de que vivamos en plenitud, customizar todas las cosas para que tú estés satisfecho, sin importar que los hechos no son correctos, y entonces satisfagan tus emociones, las cuales distan mucho de los hechos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Entonces es por eso que hoy en día necesitamos un reset. Necesitamos un reset en el mundo, en los gobiernos, ¿verdad? En nuestras comunidades. Pero para lograr este reset que va a hacer que todo vuelva al punto inicial bajo el diseño de Dios con el cual Él lo creó, para que tuviéramos una satisfacción, una plenitud y un gozo completo, para que al llegar a eso tú y yo podamos experimentarlo. Ese reset lo necesitamos tener en nuestras vidas. Un reset que al final del día impacte nuestra vida y así impactar la vida de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, comunidades, y así se extienda a el mundo. Hoy en día estamos viviendo tantas cosas. Hay personas, estaba viendo el reportaje de un empresario que vino de California, dejó California y se vino a traer su empresa de tecnología aquí a Texas, está en Austin. Y muchos de sus empleados o muchos de sus managers que vinieron a vivir a Texas con él están asombrados. ¿Por qué? Porque sus hijos llegan a la casa, y en su casa les llegan, debido a la escuela y los compañeros que tienen en la escuela, les llegan notas donde les desean que Dios haga algo en sus vidas, que no se olviden de Dios en la Navidad, que entiendan que Dios es el centro del por qué festejamos la Navidad. Y la mujer le decía a este empresario, decía, es que es increíble poder estar en un ambiente, en una comunidad en donde no se han olvidado cuál es el propósito primordial de la Navidad, y que nuestra vida debe de crecer y estar alrededor de Dios. Me encanta poder ver este tipo de comunidades en donde tienen creencias afines a las mías, y en donde puedo educar a mis hijos y crecer y que mis hijos crezcan en una comunidad sana. Es lo que está pasando en el mundo, mientras en otras comunidades lo que están haciendo es degradar las instituciones que Dios ha creado. Están restringiendo las comunidades, están restringiendo las creencias. Ya no puedes decir lo que opinas acerca de alguna cosa. ¿Por qué? Porque la gente se ofende, y al decirlo tu punto de vista acerca de una posición, llámese sexual o familiar o de género, entonces la gente se siente ofendida y te tratan o te tachan, ¿verdad?, de racista, de homofóbico. ¿Por qué? Porque tienes una opinión diferente. Es el tipo de mundo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se infiltraron virus, los cuales empezaron a modificar las creencias y las instituciones para satisfacer emociones sin mirar la realidad y los hechos. Tú no puedes decirle a una persona, es que yo siento que soy mujer siendo hombre, simplemente porque sus emociones le dicen que eres hombre, cuando los hechos biológicos le dicen que es hombre, que no es mujer. Pero se basan en las emociones, y vivimos en un mundo que está más preocupado en satisfacer emociones que en instruir a una comunidad en los hechos, y dejar que los hechos y las leyes resguarden y demanden y delimiten la manera en que se va a comportar la comunidad.
Tenemos que entenderlo, tenemos que saber cómo reaccionar, tenemos que saber qué decir, tenemos que saber nuestra postura y nuestra posición y no tener miedo de decir esto es lo que yo creo. Es por esto que tú y yo necesitamos un reset. Y ese reset va a afectar al mundo cuando tú y yo empecemos a ser fieles, a ser fuertes y firmes en lo que creemos. No antes, no va a pasar antes, no va a pasar después. En la Biblia hay una historia en donde este personaje central se encuentra en un problema igualito al que tú y yo nos enfrentamos. Este hombre es Timoteo. Timoteo vivía en un mundo muy parecido al nuestro. Había grandes imperios en el mundo. ¿Hay varios imperios en este mundo? Claro, ¿verdad? Había grandes imperios en el mundo, países que exportaban, ¿verdad? No solo su ciencia y tecnología, sino también sus filosofías. Habíamos venido ya del imperio, ¿verdad? Asirio, el imperio asirio, babilónico, después los persas, después los griegos, ¿verdad? La filosofía helenística y después los romanos. Había habido ya yo le llamo a esto una globalización en pañales, porque realmente aunque pensamos que la globalización de la economía del mundo empezó con los tratados de libre comercio, la realidad es que empezó desde mucho antes, cuando tuvimos los caminos y las vías para poder llegar y esparcir nuestras filosofías, nuestras maneras de pensar en el mundo. Y eso sucedió desde hace años. En ese mundo vivía Timoteo, que es alrededor del año 62-63 después de Cristo. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención cuando estaba estudiando para esta predicación es que el cristianismo en el año 64 estaba a punto de volverse ilegal. Digo ilegal. En el año 63 y 62 escribe esta carta a Timoteo, en donde Timoteo está viviendo con este problema social, económico y político. Y en el año 64 es cuando el gobierno romano decreta el cristianismo como una religión ilegal. Una religión ilegal. Ahora, imagínense el ambiente. No solamente fue de que de repente en el año 64 dijeron, el cristianismo es ilegal, vamos a censurarlo. No, se vino cociendo, se vino fermentando, se vinieron desarrollando situaciones, problemas, poco a poco que llevaron a una conclusión de hacer algo para declarar al cristianismo ilegal. Hoy en día estamos viviendo a través de todas estas nuevos movimientos como Black Lives Matter, como Antifa, como esta cultura de wake, ¿verdad? De woke. Las empresas que están diciendo ahora soy una empresa woke, que ya me despertaron, ¿verdad? Todos estos tipos de filosofías, esta cultura que están cancelando las cosas, que si tú dices una cosa que va en contra de lo que ellos creen, lo cancelan porque es homofóbico y porque es intolerante, cuando realmente lo que están siendo intolerantes son ellos porque no están dejando que los demás se expresen. ¿Verdad? Todas estas compañías, todas estas culturas, todas estas filosofías se están levantando con un propósito, decir que toda la cultura, que toda la filosofía judeocristiana que es conservadora es una cultura ilegal, es una cultura, ¿verdad?, intolerante, es una cultura homofóbica. ¿Me van siguiendo? Era lo mismo que estaba pasando en el tiempo de los romanos, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo. Él dice, ¿sabes qué? Voy a escribir esta carta para Timoteo. Es en el año 62, 63 y en el año 64 estaban pasando circunstancias como están pasando este día o en este tiempo con nosotros, ¿verdad? Para que entonces Nerón culpara a los cristianos de haber quemado 10 de las 14 ciudades del Imperio Romano, sabiendo que el que lo hizo fue ¿quién? Nerón. ¿Se acuerdan del incendio de Roma? Fue Nerón. Pero Nerón lo usó para culpar a los cristianos y entonces usó esa excusa para hacer el cristianismo ilegal. ¿Me van siguiendo?
Quiero que lo veamos porque quiero que entendamos que tú y yo estamos en una sociedad, estamos viviendo en un mundo que necesita tener un reset, pero ese reset solamente va a venir cuando tú y yo estemos dispuestos a hacer un reset en nuestra vida. ¿Están conmigo? Cuando nuestras prioridades son correctas. Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba pasando. Hoy en día estos movimientos, ¿verdad? Tienen una agenda en mente: cancelar la cultura y que establezca y defienda los valores morales en nuestra sociedad, tachándolos de racistas, homofóbicos o intolerantes. Ciertamente podemos reunirnos hoy en día y podemos adorar a Dios, pero el ambiente político y social en el que vivimos se siente definitivamente tenso. ¿Sí o no? Existen personas que no quieren decir si están vacunadas o no. Existen personas que no quieren decir por quién votaron, por miedo. Personas que muchas veces no se atreven a decir que son cristianas o que piensan diferente. Y todo por una cosa: por temor a las represalias que se pueden tomar en contra de ellos. Ese es el mundo en el que estás viviendo. Ese es el mundo en que tus hijos están yendo a la escuela. Mi hijo, Matthew, va a una escuela en donde son tachados y cancelados la gente conservadora. Ese es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. No difiere mucho del mundo en el que está viviendo Timoteo. Se estaba cociendo algo. Se estaba fermentando algo para entonces cancelar, para entonces hacer ilegal el cristianismo. ¿Cuántos de ustedes se sienten cómodos cuando están con una persona de color a hablar acerca del movimiento de Black Lives Matter? No sabes si se van a ofender o no sabes si están a favor o si están en contra. Hay muchos que están en contra porque se han dado cuenta que es una forma a través de la cual están manipulando a esta comunidad para levantarse y promover ideas políticas. Y no se dan cuenta. Pero los que se dan cuenta dicen: esto no está bien. Y hay líderes que se están levantando para hablar acerca de esto. Pero hay otros líderes, hay otras personas que forman parte de esto y hablan y se sienten. Y ahora tú has sido siempre una víctima y ahora tú eres el victimario. Y están generando que una persona simplemente por ser de un color o de otro color son víctimas o victimarios. Yo no soy ninguna víctima. Yo soy José Luis Camacho, mexicano, porque Dios deseó que fuera mexicano. Y chilango. ¿Sí me explico? Me van siguiendo. Es el ambiente en el que tenía Timoteo. Es el ambiente en el que tú y yo estamos viviendo. Es el ambiente en el que tú y yo estamos viviendo. Esto me suena muy parecido al ambiente que vivía Timoteo. Y no solo eso, había conflicto en las iglesias con Timoteo, porque no sabían si lo que predicaba la iglesia era correcto o no. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una iglesia o han asistido a una iglesia donde se dice: ¿será cierto eso? ¿Sabes por qué te lo preguntas? Porque no has tomado tu responsabilidad de leer esto. Gracias a Dios, nosotros somos una iglesia bíblica que predicamos la Biblia. Y ahorita vamos a entrar en eso. Vean esto. Este es el contexto en el cual encontramos a Timoteo cuando Pablo le da la estrategia para triunfar. ¿Cuántos quieren esa estrategia? Ahí, en ese contexto, en esa mezcla de conflictos políticos, sociales, económicos, en ese pleito religioso, en esas filosofías, ahí Dios inspira a Pablo, escribe esta carta y le dice a Timoteo la clave para vivir en victoria. En victoria. Y hacer un cambio. No solamente en la vida de Timoteo, sino en la comunidad en la que él vivía. Ahora, quiero que entendamos algo. Estamos empezando un nuevo año, pero tenemos al mismo Cristo.
Es un nuevo año, pero es el mismo Cristo. ¿Cuántos de ustedes han hecho sus planes, sus metas, sus propósitos de año nuevo, sus resolutions? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han estado? Yo ya me senté, yo ya sé, yo ya empecé a hacer mis resoluciones. Mi amor, si me pasas mi agenda. Gracias. Gracias, mi amor. Yo cada año me pongo metas, me pongo 12 metas. Aquí tengo 3 que estoy desarrollando. Y aquí tengo las otras que tengo, y aquí están todas las 12. Aquí están todas mis metas. Para la iglesia y para mi vida, para mi familia. Y cuando estaba meditando en eso, cuando estaba pensando en estas cosas, me di cuenta de algo. Las metas que nos trazamos en la vida, siempre empezamos por las metas personales, de salud, ¿verdad? De dinero, de negocios. Pero nunca empezamos por las metas espirituales. Cuando las metas espirituales tienen que ser el fundamento y el sustento de las demás metas. Porque las metas espirituales son las que van a dar el fruto o van a hacer que se produzca el fruto de las demás metas en nuestra vida. Familiares, económicas, profesionales, son esas. ¿Están conmigo? La palabra de Dios dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jesús está hablando en este momento cuando cuando habla este versículo en Mateo 24, versículo 35, Jesús está hablando de los últimos días. Jesús está hablando de los falsos cristos que se van a presentar y van a decir, sígueme, yo soy el Cristo, sígueme. Y empieza a hablar de todos estos falsos cristos que se van a presentar para engañar a las personas, de las guerras y de los rumores de guerras. Ahorita hay rumores de guerra entre Rusia y Ucrania, hay rumores de guerra entre Israel e Irán. Ayer en la noche lanzaron bombas Israel a Irán. Hay muchas cosas que están pasando, guerras y rumores de guerra. Jesús está hablando de las guerras y de los rumores de guerras que se levantarán, que se levantarán nación contra nación, de la persecución que los cristianos tendrán durante la tribulación. Y Jesús está hablando de todas estas cosas, de todos estos problemas, ¿verdad? Políticos, sociales, filosóficos. Y de repente dice, pero quiero que entiendas algo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Ahora, ¿por qué Jesús está hablando o por qué Jesús menciona esto en medio de este ambiente de confusión, de guerra, de problemas, de caos? ¿Por qué? Porque Él está sentando un precedente y nos está ayudando a entender cómo es que tú y yo debemos de comportarnos cuando nos encontramos en una situación así o fuera de una situación así. Él te dice, quiero que entiendas que cuando te encuentres en este caos puedes volver y ver mi palabra, porque ella nunca pasará. La situación de las guerras, la situación de las hambrunas, la situación de la confusión en la gente, la situación de que el diablo viene a robarle a la gente, Dios nos dice, Cristo nos dice en Mateo 24, dice, cuando te encuentres en tribulación, cuando te encuentres en problemas, tienes que entender algo, mi palabra siempre será segura para que tú puedas pararte en ella. ¿Por qué? Porque mi palabra se convertirá en lámpara para tus pies y lumbrera para mi camino. Cuando el ambiente está oscuro, cuando no hay luz, cuando no puedo ver hacia dónde ir, Dios nos dice, mi palabra permanece. Ahora no solamente tienes que buscar a Dios cuando te va mal, tienes que buscar a Dios todos los días de tu vida. La Biblia dice orar sin cesar. Por eso vamos a empezar a orar el día mañana, en la mañana. Por eso la palabra de Dios nos dice, y está sentando un precedente Dios. Nos lo dice para reforzar la confianza que podemos tener en su palabra. Esto es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos. Les está hablando de problemas, de calamidades. Les está pintando, ¿verdad? La imagen de lo que está por venir. Imagínense a sus discípulos. Están sentados con Jesús. Han visto que todo lo que Jesús decía se cumplía. Han visto que todo lo que hacía Jesús tenía poder. Están viendo que todo lo que Jesús hablaba, sucedía. Y de repente Jesús les empieza a hablar de todas estas calamidades y les dice, imagínense cómo estaban los discípulos.
Tú ibas a decir, wow, no juegues, esto va a venir, ¿qué voy a hacer? Y Jesús les dice, mi palabra nunca cambiará. Y si te lo estoy diciendo es porque va a pasar. Y te lo estoy diciendo, ¿para qué? Para que te prepares. Dios quiere que nos preparemos. Muchos de nosotros queremos tener un gran fin, un gran año. Queremos lograr grandes cosas en nuestra vida, pero no nos queremos preparar para eso. ¿Verdad que sí? Queremos que las cosas simplemente sucedan. ¿Por qué? Porque soy cristiano y voy a la iglesia. No. La Biblia dice que Él bendice el fruto de tus manos, no el fruto de voy a declarar. No. Dios dice que Él bendice el fruto de tus manos. Obra, trabaja en base a la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Hebreos 13, versículo 8 al 10 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo ¿cuándo? Hoy, amén. ¿No te gusta eso? ¿Y cuándo? Y por los siglos. ¿Y qué dice Jesús? Vean esto, está cañón. No se dejen llevar por ninguna clase de ¿qué? De enseñanzas ¿qué? Extrañas. Ahora un profesor universitario tuvo que disculpar porque había dicho que solamente las mujeres se pueden embarazar. No, porque ya hay hombres que también se pueden embarazar, según ellos. ¿Y qué dice Jesús? No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Amén. Conviene que el corazón sea fortalecido. ¿De qué? Por la gracia y no por alimentos rituales que nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que ofician el tabernáculo. ¿Qué está diciendo este versículo? Lo que este versículo nos está diciendo es que en lugar de aceptar las ideas locas y extrañas, debemos recibir la fortaleza de la gracia de Dios, la cual viene a través de ¿qué? De la palabra. ¿A través de qué? De la palabra. ¿De qué viene la fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu? ¿Qué nos va a mantener y nos va a permitir estar firmes en el día del problema, de la tribulación? ¿Qué nos va a mantener firmes? La fortaleza que nos da la gracia de Dios, la cual proviene ¿de qué? De su palabra. ¿Me van siguiendo? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. ¿Tienen miedo, discípulos? Se va a poner feo la cosa, se va a poner feo, va a haber incertidumbre, va a haber problemas, va a haber persecución, porque habla de la persecución que van a tener los cristianos. Dice, habla de todas estas cosas y los discípulos sí tienen miedo. ¿Y qué dice Dios? Fortalécete, no aceptes estas ideas, no creas en lo que el mundo te dice. Es que tú miras los 7 pasos para que seas el mejor. ¿Sí me explico? Dios dice, ¿sabes qué? No. Fortalécete a través de mi gracia, la cual proviene de mi palabra. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra pasarán. Sucederán muchas cosas, pero mi palabra permanece. Y aquellos que se paran en la palabra de Dios permaneceremos. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera para mi camino. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Dice, ciertamente, Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Es viva y es ¿qué? Poderosa. Es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios es ¿qué? Es poder. ¿Para quién? Para el que cree. ¿Me van siguiendo? Lo que estoy haciendo aquí es hacerte entender y hacerte ver que la palabra de Dios, que el método de Dios ya fue dado en
su palabra. ¿Qué? ¿Cuál es el método, la estrategia para el triunfo en este año y los años por venir? No van a venir de un gurú que invente el hilo negro. ¿Por qué? Porque toda verdad proviene de Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres tener verdad? ¿Quieres lograr cosas? Ya está revelado. Dios ya nos lo reveló. ¿Qué tenemos que hacer? Voltear a la palabra, pararnos en la palabra, obedecer a Dios, confiar en que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Pero para que yo haga esto, tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Queremos vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. ¿Por qué queremos eso? Porque Dios nos lo promete. Dios dice que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Y qué? Di conmigo: de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. ¿Cuándo? ¿Nada más por venir y sentarte un domingo aquí? No, cuando vivo y me paro en la palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá, porque es más, la palabra de Dios es poderosa. ¿Para qué? Para separar el alma del espíritu. Es viva y es poderosa. ¿Y qué hace? Y juzga los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Tienes dudas de qué hacer, de qué decisiones tomar este año? Ponlas a la luz de la palabra y Él va a revelar las intenciones de tu corazón. Y Él te va a decir: hijo, no es tiempo. Hijo, espérate. Amén. De esto vamos a estar hablando durante esta serie de predicaciones. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos revela? Cuando estaba trazándome estas metas, cuando estaba escribiendo estas metas que quiero lograr este año, entendí que la meta más importante que debía trazarme eran las metas espirituales para mi vida y para mi familia y para la iglesia. Porque esa es la base, ya que estas serán el cimiento de todas y cada una de las demás. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si somos seres espirituales, ¿por qué queremos vivir en base a metas naturales? Ahora, Dios no está enojado en que tengas metas naturales, no. El problema es que nunca te trazas espirituales. O si te las trazas, te ocupas más o te afanas más por lograr las materiales que lograr las espirituales. ¡Auch! Ahora, estas metas espirituales van a ser el cimiento de todas y cada una de las demás metas. Tanto de las metas familiares, como de las metas emocionales, como de las metas profesionales, como de las metas financieras de mi familia. Entonces yo empecé a definir mis metas en base a pasajes bíblicos, en base a lo que Dios dice. Porque lámpara es a mis pies su palabra. Entonces dije: ok, ¿cuál es la primera base que Dios me manda? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y amarás la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la tercera, yo. Yo para llegar al home tengo que pasar por primera, segunda y tercera base. Y la primera es Dios, la segunda es mi prójimo y la tercera soy el último yo y la cuarta es home. Entonces puse primera base, amar al Señor, y puse metas espirituales, ocuparme de mi vida espiritual. Y número 2, predicar el evangelio. Y ahorita les voy a leer los demás. Pero ¿cuáles son tus metas espirituales? ¿En qué estás basando tus metas naturales? ¿En qué lo estamos haciendo? Muchos nos trazamos metas, pero la mayoría nunca traza metas espirituales porque tal vez no tienen ni idea de cómo se ven o qué significan. Bueno, ¿qué es una meta espiritual? ¿Cómo me las pongo? ¿Cómo las evalúo? Una meta tiene que ser ¿qué? Measurable, medible, cuantificable, ¿verdad? Y que tenga un plazo. ¿Por qué? Porque te deja saber cuánto lograste. 20, 30, 40, 50, 100%. Te permite corregir, cambiar estrategias, acciones, hábitos. ¿Están conmigo? Al estudiar el libro de Timoteo, ¿cuántos vinieron a la clase de Timoteo? Estuvo increíble. Leímos todo el libro de Timoteo y lo analizamos y lo estudiamos todo el libro de Timoteo. Bueno, al estudiar el libro de Timoteo,
en nuestra clase de escuela de doxología, pude ver cuál era la estrategia de Dios que a través de Pablo le da a Timoteo para triunfar en una comunidad como la nuestra. Y así establecer no solamente el éxito en su hijo, sino el reino de Dios en la tierra. Ahora, vean lo que Dios le dice a Pablo, le dice Pablo a Timoteo al describir esta estrategia. Versículo 1 Timoteo capítulo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo. Dí conmigo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En este pasaje se resume la estrategia para que tú y yo tengamos triunfo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estemos, en nuestra comunidad. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Y a los que te oyeren. En resumen, Timoteo tenía que estar al pendiente de su propia vida. ¿Y de qué? Y de la doctrina, de la palabra. Él tenía que estar pendiente de su vida y de la palabra. No importa ahora qué tan recta sea, ¿verdad?, la doctrina de una persona, que también se sepa la Biblia, si no tiene cuidado de cómo está viviendo su vida, porque eso lo puede derrumbar. Todas las personas, todos los que lideramos, y aquí todos lideramos, todos tenemos hijos, todos damos consejos, todos los líderes, todas las personas que lideran a alguien, a nuestras familias, debemos estar al pendiente de nuestra vida, así como de las personas que estamos guiando. Predicar y enseñar la palabra correctamente a través de lo que decimos y de la forma que vivimos ayudará a otros ¿a qué? A encontrar el verdadero mensaje que puede salvar sus vidas, que es el evangelio. Ahora vean esto, dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿De qué está hablando? La salvación no viene por lo que haces, viene por ¿qué? Por la gracia. No lo puedo comprar, no puedo hacer nada para ganarme la salvación, porque no estoy capacitado, no tengo la capacidad ni la habilidad de hacerlo. ¿Están conmigo? Nadie de aquí lo tenemos. Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Pero ¿de qué salvación nos está hablando? Cuando tú y yo vivimos inadecuadamente, cuando tú y yo tomamos decisiones incorrectas, aún siendo cristianos, vamos a llevar las consecuencias de una decisión mala. ¿Están conmigo? No por ser hijo de Dios o no por ser salvo significa que no vas a tener problemas. No, los problemas vienen porque estás tomando decisiones incorrectas. Por esto Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que tener cuidado de tu vida. Tienes que tener cuidado de tu vida. Y le dice una serie de cosas que vamos a analizar en esta serie de predicaciones. Le dice una serie de cosas a través de las cuales él va a tener cuidado de su vida, para que entonces él pueda demostrar que está creciendo espiritualmente y ser ejemplo. ¿Están conmigo? Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué está hablando? Timoteo está en un mundo como en el que tú y yo estamos en este momento. Está en un mundo donde hay diferentes filosofías, donde cada quien hace con su vida un papalote, ¿verdad? Donde hay tantos problemas, donde hay tantas filosofías, tantas intenciones, donde hay diferentes oportunidades para buscar la felicidad y buscar el amor y buscar tantas cosas. Y el mundo le dice, haz esto y haz aquello y tú vas a ser feliz. Y Timoteo está viviendo en eso y Dios le dice, no. La forma en que tú vas a tener éxito es que cuides tu vida. ¿Y cómo cuidar su vida? Espiritualmente. No que vayas a un lugar en donde te digan lo que tus emociones quieren escuchar, sino que te digan aquello que necesitas hacer en tu vida debido a tus acciones, para que entonces puedas experimentar la libertad y la paz. Yo me siento mujer hoy. Pues lo siento, tú eres hombre. Pero es que acepta que soy mujer. No puedo aceptar que eres mujer. Tú has construido un papalote, tú quieres decir que eres mujer. Pero yo no me hagas llamarte algo que no eres. ¿Sí me explico? No es que los odiemos o que los critiquemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia tiene que tomar una posición firme en esta sociedad, porque solamente de esa forma podemos brillar y ser luz. Llamar las cosas como son, con amor, para que la luz de Cristo alumbre.
Pero para que tú puedas hacer eso, tienes que cuidar de tu persona y de la doctrina. Y basar tus resoluciones, tus propósitos de año, tus metas en la vida en base a cómo vas a cuidar tu vida y de cómo vas a predicar la palabra. Y de ahí todo lo demás va a venir. Yo tengo metas familiares, tengo metas para mi hijo José Luis, para mi hijo Luis Daniel, para mi esposa, para Matthew. Ya hablé con mi esposa, le dije, estas son las metas que quisiera que lograras este año. ¿Qué te parecen? Sí, padrísimo. Y estamos de acuerdo. Yo tengo metas para mí mismo que son naturales, metas de irnos de vacaciones. Pero las primeras metas que hice fue Dios primero, después mi prójimo, al último yo, para que entonces pueda llegar a la meta. Ten cuidado de ti mismo. ¿Para qué? Porque de esa forma te salvas de las consecuencias que te llevan a experimentar tus malas decisiones. De esa salvación está hablando. No de que te salves para vida eterna. Ya eres salvo para vida eterna, pero vives en la tierra como un infierno. Debido a tus decisiones, las cuales son basadas sin tener espiritualidad en ellas. Cuando eres un ser espiritual que tiene un cuerpo. Tú no eres un cuerpo que tiene un espíritu. Tú eres un espíritu que tiene un cuerpo. Por lo tanto, tienes que vivir espiritualmente. Y tu base tiene que ser espiritual. Y para pensar este año tienes que hacerte metas espirituales. En donde te comprometes a crecer en tu relación con Dios. No solamente decir voy a servir en la iglesia. Sí puedes servir en la iglesia y nunca crecer en tu relación con Dios. Puedes liderar, puedes predicar y nunca crecer en tu relación con Dios. Ouch. ¿Cuántos de ustedes tenían una meta espiritual antes de venir aquí? La verdad. ¿Verdad? ¿Y la mayoría? ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuál es la estrategia? 2 estrategias. Ten cuidado de ti. La estrategia es basada en 3 pasajes. Yo basé mis metas en 3 pasajes. El primer pasaje es 1 Timoteo 4, 11 y 12. Encárgate y enseña, Timoteo 4, 12 y 11. Si lo pueden poner en la pantalla, Timoteo 4, 11 y 12. Encarga y enseña estas cosas. ¿Y qué dice ahí? Que nadie te menosprecie por ser ¿qué? Joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y dijimos los viejos, ya nos salvamos. Bueno, esta carta se cree que Timoteo tenía alrededor de 40 años. Así que si estás en el 4º piso, 5º piso, todos estamos chavos. Todos digan, ¡jajúa! ¿Verdad? O sea que nos queda esto, ¿verdad? Dice que nadie te menosprecie por tener 50 años, 40 años, que nadie te menosprecie. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en ¿tu manera de qué? De hablar. ¿En qué? En tu conducta. ¿En qué más? En amor. ¿En qué más? En fe. ¿En qué más no los oigo? En pureza. Vamos a repetirlo. Sea un ejemplo a seguir en la manera de qué? De hablar. ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que sale de tu boca? De la abundancia del corazón habla tu boca. Si hablas puras tonterías y porquerías es porque tu corazón está lleno de pura porquería y tontería. ¿Verdad? Si cuando te hacen enojar se te sale... ¿verdad? En vez de salirte, pues ya sabes de qué estás lleno. Y luego dices, ¿por qué me huele la boca mal? Pues bueno. A ver, hazle así. Ay, híjole, estoy bien lleno de tacos al pastor y, ¿verdad? De pavo de Navidad y todas esas cosas. ¿Me están siguiendo? Que nadie te menosprecie. ¿Cuáles son las formas? Yo como mi meta, ¿cuál puse mi meta? Yo quiero ser ejemplo en mi manera de hablar. Ahora estoy teniendo cuidado en mi manera de hablar. Estoy tratando de si no voy a decir algo bueno, mejor no digo nada. Y nos cuesta trabajo. Porque nos encanta, todos llevan un bullying adentro. Todos llevamos un bullying adentro, ¿sí o no? Y, ay, yo no. ¡Wash! Y las alas, ¿no? Todos tienen un bullying adentro. ¿Verdad? No, yo no. Yo como muchas verduras. Ok. En tu manera de hablar, en tu conducta. ¿Cómo te comportas? Híjole, mandé.
Y todos nomás le empezaron a decir, uy, me acordé del 24. En el amor, ¿cómo amas? En tu fe y en pureza. 1 Timoteo 6:11, la segunda parte, dice, y esmérate en seguir la justicia. Esmérate, esmérate. ¿Cuántos se esmeraban para conquistar a su esposa o para conquistar al chavo que te gusta? ¿Cuántos se esmeran? Te pintas, te despintas, te cambias la ropa, te pones otra ropa, te cambias el pelo para allá y ahora el pelo para allá y que ya me salió el grano y que cómo le voy a mandar el video con grano o sin grano y uy, te esmeras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te esmeras por verte bonito el 31 de diciembre y ay, la foto y ay, es que estoy así, es que me veo gordo y es que te esmeras. ¿Por qué? Porque alguien te va a ver. Dice, esmérate, ¿en qué? En seguir la justicia, la piedad. ¿Y eso con qué se come? Con romeritos. La fe, el amor, la constancia, la humildad. Esa es la primera parte. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate. Cuida tu manera de vivir, cuida la manera, ten cuidado de ti mismo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo era exactamente estas cosas. Enseña, sé un ejemplo en tu manera de hablar, en tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Eso es lo que tú te tienes que enfocar en este tiempo donde hay quebranto, en este tiempo donde hay una conmoción, en este tiempo donde hay podredumbre, en este tiempo donde se está desatando tantas cosas. Tú tienes que esmerarte en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, en ser un ejemplo en tu manera de hablar, en tu conducta, en tu amor, en la fe, en la pureza, que nadie te menosprecie por ser cristiano. ¿Sabes por qué nos menosprecian a los cristianos? Porque lo primero que dice la gente cuando hablan de cristianos, bola de hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque no nos esmeramos en seguir la justicia, ni la piedad, ni la fe, ni el amor, ni la constancia, ni la humildad. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado en nuestra manera de hablar, no tenemos cuidado en nuestra conducta, no tenemos cuidado en el amor y en la fe y en la pureza. Toma, chango, tu banana. ¿Ah? Changos, monos y gorilas y uno que otro chimpancé. Champunce iba a decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, yo no le pongo el pescadito a mi carro porque van a saber que soy cristiano y ya no le voy a poder cerrar al de enfrente. ¿A poco no nos ha pasado? A todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. ¿Sí o no? Vuelta con tu vecino y dile, te cacharon. Vamos, dile, a ver, tómalo con... ¿Sí o no? Predica la palabra, número 2. Predica la palabra. 1 Timoteo 4:13 dice, en tanto que llego, porque Pablo se había ido, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. ¿Qué dice aquí? Me encantó esto. Después de analizar todo el libro de Timoteo, obviamente hay muchas cosas más que podemos aprender, pero yo dije, Dios, ¿qué eran las dos cosas que Timoteo tenía una gran tarea a llevar a cabo? Pablo le dijo, Timoteo, tú tienes que tener estos falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas y tienes que guiarlos para que se arrepientan, tienes que meterlos al redil, tienes que hacer todas estas cosas, Pablo. Y mira, Timoteo, y yo sé que eres tímido, que no te gusta regañar a estas personas, yo sé todo esto, pero para que tú lo puedas lograr, yo dije, ¿qué eran esas dos recomendaciones? ¿Qué eran esas recomendaciones que Dios le dio a Timoteo para llevar a cabo su tarea? ¿Cuáles son esas dos recomendaciones para que tú puedas vivir una vida triunfante y en victoria en una sociedad como en la que estamos viviendo? Y eso fue lo que yo quería sacar del libro de Timoteo.
Y a leerlo todo y estudiarlo todo, esta es la estrategia para triunfar. Ocúpate de ti mismo y predica la palabra. ¿A cuántas personas le predicaste la palabra el año pasado? ¿Está ahí la palabra? ¿Está ahí la recomendación o no está ahí la recomendación? ¿Sí la pueden ver o no la pueden ver? ¿Se la leo de nuevo? A ver, léemela de nuevo porque no entendí. Ahí les va. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué tenemos que persistir en algo? Porque lo tenemos que ejercitar, porque no se nos da natural, porque no es algo que nos guste. No es algo que disfrutemos. Tenemos que perseverar para hacer ejercicio. Tenemos que perseverar para aprender otro idioma. Tenemos que perseverar para graduarnos de nuestras escuelas. Tenemos que perseverar para llevar un buen matrimonio, para ser buenos padres, para ser buenos hijos. Tenemos que perseverar. Y aquí que dice la palabra, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es la segunda parte en la estrategia? La primera es: ten cuidado de ti. Número 2, predica la palabra y anima y enseña a tus hermanos. ¿A cuántas personas este año quieres triunfar en tu vida? Ocúpate de tu vida y predica la palabra. Ahora vean esto. Esto está cañón. Versículos 11 y 12 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Tú, en cambio, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todo esto. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Híjole, mande. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien, pelea la buena batalla de la fe? ¿Cuántos? ¿O cuántos les han dicho, pelea la buena batalla de la fe? ¿Cuántos? ¿A nadie? Ay, no, ¿nunca les habían dicho eso? ¿O nunca lo han dicho? Ok. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué significa eso? Pues nomás ten fe. No. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? Hacer lo que Pablo le estaba recomendando a Timoteo, ocuparse de sí mismo y de predicar el evangelio. Esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. Y vean esto. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y qué dice? Léanlo todos. ¿Y qué dice? Haz tuya la vida eterna. Vean esto. Todos los que hemos confesado y hemos creído en Cristo para que sea nuestro Señor y Salvador, somos eternos. Amén. Y tenemos una promesa eterna. Vamos a heredar un reino, vamos a entrar a un reino donde no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber conflictos. Va a ser increíblemente, vamos a estar trabajando con el Señor, vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar haciendo cosas increíbles, aprendiendo más de Él, vamos a tener una revelación increíble de Dios. Va a estar increíble. ¿Verdad? Todos vamos a estar haciendo eso. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Dice, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Que hay una vida eterna, que desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú ya eres depositario de esa vida eterna. Esa vida eterna ya está en ti. Amén. Y esa vida eterna tiene responsabilidades, pero también tiene beneficios. ¿Qué significa pelear la buena batalla? Dice, ocúpate de ti mismo, predica la palabra, porque de esta forma vas a ser tuya esa vida eterna que no se ha manifestado en tu vida natural hasta este día. ¿Por qué? Porque no te has ocupado de tu vida, ni te has ocupado de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando haces estas cosas, cuando usas esa estrategia,
estrategia, el reino de los cielos se acerca a la tierra, se funden y entonces tú haces tuyas esas herencias y esas promesas que Dios ya te ha dado y que Dios ya me ha dado. ¿Por qué? Porque yo he entrado en ese lugar santo, en ese cielo, y he traído y he hecho mío a través de mis acciones el hecho de que el reino de Dios se manifieste en esta tierra con paz, con gozo, con amor, con tolerancia, verdad, con inclusión. Eso sucede, y eso es lo que sucede cuando tú y yo hacemos la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que vas a empezar y empezaremos a experimentar cosas y bendiciones de la vida eterna hoy en día en esta tierra. No vamos a tener que esperar a estar al cielo. Lo vamos a empezar a vivir desde este momento. ¿Por qué? Porque tú estás cuidando tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de amar. Estás preocupándote por tu fe. Estás siguiendo la justicia. Estás siguiendo el amor. Estás siguiendo lo que Dios quiere que sigas. Y estás predicando una palabra que no solamente cambiará tu vida, sino que cambiará la vida de tu familia, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de los trabajadores con los que estás, de la vida de tus jefes, la vida de las comunidades donde estás y al final del día la vida del mundo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se estará estableciendo a través de ti, que estás siendo luz y que estás brillando. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo no voy a poner una vela debajo de una mesa, la voy a poner arriba de la mesa para que ésta brille y entonces todo el mundo vea que yo soy la luz, que yo soy el camino, que yo soy la verdad. Pero eso va a aparecer cuando tú y yo empecemos a hacer nuestros propósitos de año nuevo en una manera espiritual, porque somos seres espirituales. El resultado de pelear la buena batalla de la fe nos llevará a poder tener cuidado de nuestras vidas. Pelear la buena batalla es decir, voy a cuidar mi manera de hablar. Yo ya sé, ¿ustedes no se cachan? Cuando tú empiezas a estar de malas, hay cosas que empiezas a decir. ¿Cuántos les pasa? ¿Sí o no? Se te empiezan a salir las groserías, ¿ah? Empieza a pensar mal, te empieza a deprimir. Yo no valgo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Sí han oído la canción, ah? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Cuántos se ponen así? Yo ya sé, cuando yo empiezo a sentirme de cierta forma, hay cosas que empiezo a hacer, hay cosas en mi corazón que empiezan a brotar. ¿Usted no? ¿Saben qué he estado haciendo ahora? Cuidando mi manera de hablar. Es que ahora cada vez que siento esas cosas, vengo al trono de Dios de justicia y le pido a Dios: Señor, yo sé que esto no te gusta. Yo sé que tú me mandas a cuidar de mi vida. Y cuidar de mi vida significa cuidar mi manera de hablar. Y tú no quieres que hable de esta forma. Ayúdame, porque sé que yo no tengo la fuerza ni tengo la habilidad. Al contrario, a mí me encanta hablar así. Pero a ti no te gusta. Así que por favor, Dios, ayúdame a serte obediente. Dame el poder a través de tu espíritu. Empodérame, lléname, empodérame, fortaléceme a través de la gracia. Fortaléceme a través de tu gracia, la cual proviene ¿de qué? De la palabra. Señor, recuérdame tu palabra. Renueva mi mente, cambia mi mente para que yo pueda caminar y ser luz. ¿Cuántos pueden hacer eso? El amor, la fe. ¿Cuántos pueden hacer eso? Les voy a leer esto no para que digan, wow, el pastor. No, se los quiero leer porque quiero que tengan un ejemplo. Metas, detalles de mi meta. Meta espiritual, primera base, amar al Señor sobre todo. Escritura en la cual me estoy basando, 1 Timoteo 4:12 y 1 Timoteo 6:11 y 12. ¿Cuál es mi meta? Ser ejemplo en palabra, ser ejemplo en conducta, en amor, en fe, en pureza. Perseguir con mi vida la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Y qué? Y predicar y enseñar el evangelio. ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer esto? Esto es la base de mi vida y de mi familia. Al hacer esto, estaré peleando la buena batalla de la fe y haré mía
la experiencia de la vida eterna y en la vida de mi familia desde hoy y ahora. 1 Timoteo 6:12. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? Inscribirme y terminar 3 clases en DTS. Orar con mi familia, orar con mi esposa diariamente, crecer en mi dependencia de Dios y en el entendimiento de su gracia obrando en mí. ¿Qué voy a hacer cuando logre estas cosas? Que va a ser un trabajo de aquí hasta que me muera, pero voy a tener una familia sólida en Cristo y voy a descansar en la plenitud de Dios. Cuando empecé a escribir mis metas, empecé de esta forma. Familia Camacho. Metas personales, metas profesionales, casa, familiares. Y de repente Dios me dijo, ¿y cuál es tu fundamento de todas esas metas? Y dije, Y me acordé de la clase de Timoteo y de lo que enseñé. Y entonces escribí mis metas espirituales y dije, esas son las primeras. Porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y es lo que en este año yo me quiero enfocar para ustedes, iglesia. Quiero enfocarme en este año en 2 cosas. En que aprendamos a cuidar nuestra vida y que seamos personas, que seamos una iglesia que predique el evangelio. Que este año podamos ir y decirle, Señor, aunque sea dame un alma este año para tu gloria. Esta predicación se llama la necesidad de un restart, de un reset. Así como el celular tiene que ser borrado para que tenga toda la configuración correcta, para que funcione correctamente. Este es el reset que tú y yo necesitamos. Que le hagamos un reset a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de planear. Que digamos, mi fundamento en este año principal va a ser lograr a través del Espíritu de Dios, no de mi fuerza, mis metas espirituales, que es cuidar mi persona y predicar la palabra. Enfócate en eso, esmérate en eso y todas las metas se empezarán a dar porque pusiste y buscaste el reino de Dios primeramente y todo lo demás